o los muros de concreto armado en general. Los muros de concreto armado en general están divididos en dos tipos: los muros de contención o de sostenimiento y los muros de corte. Todo eso va a depender de la forma como se cargan. Si yo tengo un elemento plano como este, el plano del elemento es este. Si yo tengo una losa, el plano de la losa es este. Entonces, dependiendo cómo está cargada con respecto al plano del elemento, un muro se va a diseñar como un muro de contención si la carga es perpendicular al plano de la losa o del muro, y como muro de corte si la carga es paralela al plano del muro. Los diseños son completamente diferentes, las normas que los rigen son completamente diferentes. Vamos a empezar por el muro de contención. Eso está regido por el capítulo 14 de la E060. Y los muros de corte están regidos por el capítulo 21. Entonces, ojo con eso. Toda la normativa que se aplica a muros de corte, que se colocan principalmente para resistir fuerzas de sismo, están en el capítulo 21. Coge algunos datos del 14, pero por lo general la mayoría los corrige y los ajusta. Los muros de contención tienen un tratamiento muy diferente, sus condiciones son muy diferentes, la normatividad también es diferente. El muro de corte o el muro de contención son de tres tipos normalmente, si hablamos de concreto armado, porque hay más. Hay muros pues, de gaviones, hay muros prefabricados, hay varios tipos de muros. Pero para lo que corresponde al curso, en general, muros de concreto hay tres tipos. Los muros de contención de gravedad, cuyo nombre obedece a que su estabilidad se basa en su peso propio. Necesitan gran volumen. Eso se ha visto cuando ustedes han llevado mecánica de suelos 2. En mecánica de suelo 2 hay un capítulo de estabilidad de taludes, hay un capítulo de empuje de tierras. Ahí se determina la presión que origina en la tierra sobre el suelo, sobre el muro, si tengo varios estratos, si tengo nivel fértil, si tengo sobrecarga arriba. Y ahí se analiza en ese capítulo el detalle de los muros de contención de gravedad. E inclusive se analiza ahí el diseño de estos. Dentro de los muros de gravedad están las calzaduras. Ustedes revisan sus sílabos, ahí dice diseño de muros de contención, diseño de calzaduras. ¿Por qué? Porque la E060 dice que las estructuras de contención provisionales, dígase calzaduras, es el diseño es responsabilidad del ingeniero residente. Ojo, no dice del calculista. Dice las calzaduras son responsabilidad del ingeniero residente. Es el que elaborará su diseño y se lo presentará al supervisor, quien lo revisará y aprobará o desechará el plano del supervisor. Lo mismo dice con los encofrados. El diseño de los encofrados, dice, es responsabilidad del ingeniero residente. Y este deberá presentar los cálculos al supervisor y el supervisor verá si los aprueba o no. Si bien es cierto, en el curso de diseño en acero y madera, el último capítulo, hasta antes de que modificaran la malla, porque 2 ciclos siguientes creo que ya no se va a dictar acero en madera, solamente diseño en acero, se habla de diseño en madera. Hay un capítulo de diseño en madera. El diseño en madera de los encofrados es muy similar al que se ve en diseño en acero, pero está dentro del curso de construcción 2. Si ustedes revisan su curso de construcción 2 en sus sílabos, en la parte de encofrados dice diseño de encofrados, encofrado de vigas, encofrado de techos, encofrado de placas. Dentro del curso de concreto nosotros vamos a ver los muros de concreto armado, los cuales son los muros en voladizo y los muros con contrafuertes. El uso de ellos es dependiendo principalmente de la altura de la tierra que van a sostener. Así tenemos que si el muro es de pequeña altura, hasta 3 metros, son económicos los muros de gravedad. ¿Por qué? Porque son hechos sin acero, porque son hechos con concreto simple, con concreto ciclópeo y con resistencias bajas. Pero más de 3 metros de altura, ese muro ya tiene problemas. Ya tiene problemas porque como su estabilidad se basa en el peso,
yo necesito incrementar mucho peso y ahora mi problema va a estar en la cimentación. Todo muro de contención que yo analice, tengo que garantizar que este muro no se desplace, no se voltee y que tampoco se hunda. Entonces, si yo le doy peso al muro, voy a garantizar peso, una fuerza de fricción, voy a garantizar que no se deslice, ¿cierto? Si yo le doy ancho de base al muro, voy a garantizar que no se voltee. Pero si yo garantizo que no se deslice y que no se voltee, y por eso le doy más peso, ahora que no se hunda, voy a tener problemas en suelos de baja capacidad portante. Por eso es que a partir de 3 metros, estos muros ya comienzan a tener problemas. Salvo que tenga un suelo de una buena capacidad portante y pueda subir más esa altura. Pero en promedio hasta 3 metros. Entre 3 y 6 metros son efectivos los muros en voladizo. Son muros prácticamente como una viga plana, en voladizo, cuyo empuje, cuya carga principal va a estar dado por el empuje. Cuando llegamos a los 6-7 metros, tenemos el problema de que el momento en un voladizo comienza a crecer muy grande. El cortante comienza a crecer muy grande y el muro en voladizo requiere ahora espesores muy grandes. Ya necesito espesores de muro de 40, 50, 60 centímetros en la base para que aguanten tanto el flector como el cortante. Y entonces también comienzo a tener problemas con el peso y con el individuo. Y ahí recurro a los siguientes tipos de muros, que son los muros con contrafuertes. Los muros con contrafuertes, a diferencia del muro en voladizo, cuando yo tengo un muro en voladizo, mi momento, todos los muros se analizan por metro lineal. Si yo tengo un muro en voladizo, pues mi momento flector va a tener esa variante o esa variación. Pero si yo tengo un muro con contrafuertes, el empuje que yo voy a tener aquí de suelos va a estar trabajando sobre ya no un elemento en voladizo, sino sobre una losa continua en 3 lados. Porque esta losa de aquí, esta losa que está aquí, que se le conoce como pantalla, está continua para acá, continua para allá y continua hacia abajo. Y cuando una losa está continua en los 2 lados, el momento flector se reparte en 2 direcciones. Ya no llega a ser el momento flector de esa magnitud que está ahí, se reduce entonces trabaja ahora como una losa maciza. Trabaja ahora con una losa apoyada en 2 lados o en 2 direcciones y el momento se reduce, por eso que me permite subir la altura con el espesor más delgado. Es más, en la dirección horizontal yo tengo ese tremendo contrafuerte en el borde, que en el extremo del paño va a funcionar como un empotramiento. Es como una losa que se entrega a una placa, ¿sí o no? En el borde ya, en el final del muro. Y entonces eso garantiza que aún en el paño del costado, mi momento en el extremo está mucho menos que el de abajo. Por eso es que eso lo trabajo cuando tengo alturas mayores a 9 metros. Eso no impide de que si se me da la gana, yo con un muro de 3 metros le ponga un muro con contrafuertes. Ni si le tengo miedo al contrafuerte, pues tengo 10 metros de sostenimiento y tengo plata y le pongo un muro en voladizo. Eso me pasó una vez que estaba en Chota y un amigo que llegó a ver a un conocido de él y que tiene un terreno a la falda de una ladera y el desnivel es algo como de 8 o 9 metros. ¿Te conviene un muro de contrafuerte? No, pero me da miedo construirlo. Yo prefiero un muro con voladizo. Que va a salir espesores grandes y eso se hago un muro en voladizo
porque le tenía miedo hacer el contrafuerte, le tenía miedo picar hacia adentro, porque más allá hay casas. Hay una pista aquí, el terreno tiene un corte, pasas el ancho de la pista y de aquí para acá hay casas de 5 niveles. Entonces me dijo, si pico para el contrafuerte, de repente tengo problemas. Sí, pero el contrafuerte yo lo puedo poner hacia adentro o hacia afuera. Yo lo puedo poner el contrafuerte contra la tierra o lo puedo poner hacia afuera. Lo que pasa es que normalmente cuando trabajamos en carreteras, el contrafuerte no lo pongo hacia afuera, porque si no el carro se va a estrellar en todos los contrafuertes. Lo pongo hacia adentro. ¿En qué vas a usar este ambiente? Lo voy a usar para una cancha o una canchita de fútbol. Ya, pues ponlo hacia afuera y encima aprovechas el triángulo y le pones ahí las tribunas. Pero no quería. Ah, ya. ¿Quiere pagar? Aplicaciones para los muros hay un montón. Todos los trabajos que normalmente hacemos tienen contrafuertes. Por ejemplo, si yo tengo una autopista y tengo 2 niveles diferentes, voy a tener un muro con contrafuertes. O simplemente si tengo una autopista, voy a generar un muro aquí para evitar que los carros de la izquierda se pasen a la derecha y den vueltas en U. ¿Cierto? Vamos camino a Pimentel y ¿qué cosa hay? Hay un muro que separa las 2 pistas. ¿Cierto? No hay desniveles. Simplemente se ha puesto para que el conductor se encasille y no se le dé la gana de dar la vuelta en U por donde se le pega la gana. Ese muro será un muro de corte, será un muro de sostenimiento. Ninguno de los dos. ¿Ah? Ninguno de los ¿Qué dos. cargas tiene ese muro? Nada. ¿Qué cargas tiene ese muro? Tiene cargas. No tiene más que su peso propio, ¿cierto? Pero tiene eventualmente la carga de algún carro que se descarrile y que se vaya a ir contra ese muro. Si a este señor le fallan los frenos, se va a ir contra ese muro. ¿Sí o no? Tengo una carga de impacto eventualmente, pero no tiene ni empuje de tierras, porque está al mismo nivel, ni tiene corte. Para el diseño, lo haré como un muro de corte, lo haré como un muro de sostenimiento. Lo haré como un muro de sostenimiento, como un muro de contención. Porque la carga del vehículo, si impacta, va a caer perpendicular al plano. No va a caer paralela. ¿Cierto? Pero cuando tenemos ese caso, hay que tener cuidado con algo. Cuando yo recién terminé la universidad, uno de los primeros trabajos que me tocó fue trabajar en Lima, en la municipalidad de Lima, específicamente en Invermet. Invermet es el brazo ejecutor, tanto de proyectos como de obras de la municipalidad de Lima, ¿no? Y entonces me encargaron la parte estructural, la parte de puentes, de los pasos a desnivel, de muros de contención, de las intersecciones con el tren eléctrico, ¿no? De los pasos a los viaductos elevados. Y entonces uno recién sale de la universidad y dice, yo cuando camino por la carretera o cuando voy por la pista, siempre veo esas estructuras metálicas que se llaman guardavías que van al costado de la pista, siempre están chancadas, ¿sí o no? Siempre están chancadas y rotas. Y gastamos un montón de plata en mantenerlas. ¿Por qué no las hacemos de concreto y nos olvidamos? ¿Qué dicen hasta ahí el razonamiento? ¿Está bien, está mal? Las voy a diseñar para que aguanten el impacto de un carro, por decir, a una velocidad de 100 km por hora, un vehículo promedio que vaya, ya sea un auto, ya sea un camión, las voy a diseñar para que aguanten ese impacto y listo, solucioné el problema, no hay gasto más de guardavidas. Si yo me pongo a pensar desde el punto de vista de resistencia, mi razonamiento está bien. Claro. Pero esas estructuras no están ahí por resistencia. Esa resistencia, esas estructuras para qué están?
están para salvar personas. Están para que si se te rompe la dirección, si te quedas dormido, el guardavías te aguante y no te vayas a parar por allá. No importa que se destroce el guardavías, no importa que se chanque, eso se cambia. Pero la persona supuestamente abollada, chancada, pero la recuperas. Entonces, si yo le pongo una estructura de concreto armado que resiste ese impacto, yo voy a asegurar la vida de la estructura, pero no voy a asegurar la vida de la persona. Aún si la hiciera de concreto armado, yo debería hacerla más débil para que con el impacto se rompa. Entonces, ojo con eso, porque ese es el criterio general del diseño. No preocuparse por tanto por la estructura, sino preocuparse por la vida de la persona. Si hay un terremoto y nosotros tenemos que hacer el diseño, el análisis de una edificación, ¿hacemos el análisis sísmico? Sí. Hay que considerar el terremoto de diseño, que es el equivalente a un terremoto de grado 9. Eso es lo que nosotros diseñamos, un edificio con un promedio de terremotos de grado de intensidad 9. ¿Por qué? Porque ha sido 9.1 el de mayor intensidad que se ha producido en el mundo, en Chile. Y en el Perú no ha llegado pues, más que a raspar el 7.8. En el mundo el que ha sufrido más por los terremotos ha sido Chile y sufrió el más grande del mundo, que ha sido de 9 y el otro ha sido de 8.8, 8.9. El primero y el tercero más intenso. Entonces nuestro sismo de diseño es de grado 9. Sí, pero luego le metemos un R. Porque cuando calculamos por sismo, sub sobre R. Lo reducimos. Entonces, la fuerza sísmica que produce un sismo de grado 9 es el SUX, sin el R. Y luego le aviento un R6, un R8, un R4. Y lo diseño por el 25% de eso. ¿Por qué? ¿Por qué me preocupo que el F'C no pase de 550 kilogramos por centímetro cuadrado? ¿Por qué me preocupo que el FY no sea más de 4200? Por criterios de ductilidad. A mí me interesa que más que la estructura no se caiga, lo que me interesa es que mi estructura sea dúctil. Que se caiga, no importa que se caiga, pero que se caiga lento. Y si se cae lento, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es de que salva a las personas que están adentro, les avisa a las personas que están adentro. Estamos sentados aquí, viene el terremoto, comienza a moverme, me siento a esperar a mirar si es cierto que se raja por aquí, que se raja por allá, si es que es cierto lo que me ha dicho mi profesor, si es que la primera rótula plástica se produce en la esquina, la otra por acá. Cuando ya veo que en la parte central comienza a fisurarse y a caerse las piedritas, me acuerdo que la tercera rótula se forma en medio y esa viga, cuando se forman las 3 rótulas, se vuelve inestable. Ahí agarro mis cosas y me voy. Me ha dado tiempo a salir. De eso se trata el diseño, de crear estructuras dúctiles. No importa que se lleguen a fisurar, pero no importa que se lleguen a caer, pero se caigan de forma lenta. Cuando hablamos, por ejemplo, de las torres gemelas, cuando se habla en acero, por ejemplo, de las torres gemelas, se dice, ¿no? Es un ejemplo de ingeniería. Todo el mundo dice, pero si se cayó. Sí, se cayó, pero ¿acaso se cayó inmediatamente que el avión la golpeó? No, se cayó después de 3-4 horas. Viene el avión, se estrella en la torre, en las 2 torres, y entonces, y con el golpe no se daña, no se cae, rompe algunos elementos, pero no se cae. Las torres se caen, ¿por qué? Porque el avión iba cargado de combustible. El terrorista se aseguró que los aviones que iba a coger estuvieran llenitos de combustible. Y entonces, ese combustible cae dentro del edificio, origina un incendio, y con esa calor, el acero, su enemigo del acero es el calor. Cuando llega a superar los 600 grados de temperatura, el acero comienza a perder sus propiedades. Y entonces se cae por el incendio, no se cae por el golpe. Pero como demoró 3 o 4 horas en caer, dio tiempo, dio lugar a que la gente que estaba en las torres saliera. ¿Es un ejemplo de ingeniería? Sí. ¿Por qué? Porque manifestó ductilidad. En cambio, dicen, la torre de Pisa, uy, otra obra de ingeniería. Oye, aguantes, eso es un horror. Porque eso sí está mal diseñado. Es un error.
Eso está mal diseñado en cimentaciones. Es una estructura con un asentamiento inmenso y que luego la obra de ingeniería haya sido el reforzamiento para que con tanta inclinación no se caiga, sí. Pero tal y como fue construida, es un desastre. Ese constructor fue un cutrero, fue un Beto Torres. Bueno, entonces, seguimos. Todos conocemos la vía expresa de Lima. Yo tengo muros de contención tanto en la rampa de salida como en los muros aquí que me están sosteniendo ustedes. Cuando hacemos un tablestacado, ¿qué cosa es un tablestacado? Es una estructura de retención provisional que colocamos cuando tenemos que excavar zonas profundas. Un tablestacado que puede ser de concreto o puede ser de metal. En este caso es una plancha de metal doblada que se hinca. Se hinca y entonces yo voy a hacer aquí alguna obra por acá. En este caso está trabajando como un muro de sostenimiento, ¿no? Entonces, esto está trabajando como un muro de contención, con la única diferencia de que su diseño, una vez que tengo los momentos y tengo los cortantes, el diseño lo voy a hacer en acero. Todo puente tiene los apoyos que dan con el terreno, con los extremos, con las laderas. Esto que se llama estribo es un muro de contención, porque cuando el puente ya está hecho, ahora comienzo a rellenar esta parte. Y al rellenar esta parte, ahora tengo un empuje hacia acá. En esta parte está la quebrada del río. Esto es un muro de contención. Un paso a desnivel, un acueducto, también me va a generar muro de contención, donde la altura del muro va a ser variable. Acá tengo una altura de tierra y por lo tanto en este sector yo tengo una presión de tierra. Aquí la altura es menor. Diseñaré entonces este paño de muros, todo este sector hasta la punta, para un esfuerzo horizontal de empuje. De aquí para acá diseñaré con otro esfuerzo menor. Y de aquí para acá diseñaré con otro esfuerzo menor. Por lo tanto, en este caso yo tendré aquí una sección de muro 1, una sección de muro 2, una sección de muro 3. Lo mismo voy a tener si yo tengo un sótano. Si yo tengo un sótano y en la parte de adelante tengo una pista, tengo una sobrecarga. Si a la mano izquierda tengo un edificio de 4 niveles, tengo otra sobrecarga. Si a la mano derecha tengo un edificio de 8 niveles, tengo otra sobrecarga. Si al fondo tengo un parque o un jardín, tengo diferentes sobrecargas. Entonces tendré que hacer diseños para diferentes, no el mismo muro para toda la vuelta, sino que tengo que analizar las condiciones del empuje del suelo y las condiciones de la sobrecarga a la cual va a estar sostenido. Ingeniero, pero si yo tengo este muro está sosteniendo tierra aquí, aquí no hay sobrecarga. ¿Qué dicen? ¿Hay sobrecarga o no hay sobrecarga? En el diseño de este sector de muro, yo tengo empuje lateral debido a este terreno que está resistiendo, ¿cierto? Pero ¿le debo considerar sobrecarga arriba? Claro que le debo considerar sobrecarga. ¿Acaso tú puedes asegurar que nunca va a caminar nadie por encima? ¿Que no va a venir el Señor con su manada de chivos y va a caminar por arriba? ¿Pero de cuál? ¿Que mañana más tarde el alcalde va a venir y va a querer sembrar plantitas arriba? Y por lo tanto va a haber un jardinero, va a haber maquinaria arriba. Tengo que considerar el sobrecarga. Si yo tengo que hacer un muro de contención al borde, las paredes de un canal son un muro de contención. Y cuando han llevado hidráulica, ¿qué les han dicho? Tengo el canal y al costado tengo un camino de mantenimiento, ¿cierto? Ese camino de mantenimiento tiene una sobrecarga vehicular. Tengo un muro de contención soportando un pedazo de cerro, camino a Jaén, y acá tengo el cerro. ¿Le tengo que considerar sobrecarga? Le tengo que considerar sobrecarga. Porque el agricultor pasa por ahí, al chivo le gusta caminar por esos costados inclinados. Tú vas por la carretera y donde menos piensas hay un chivo arriba, pues. Y eso genera una sobrecarga. Entonces, le tengo que considerar sobrecarga. Dependiendo de qué cosa. Lógicamente, si tengo un cerro inclinado, no le voy a poner una sobrecarga vehicular. Estamos hablando que le pondré una sobrecarga equivalente de 500 kilos sobre metro cuadrado. Así que todos los chivos vienen y se paran ahí.
En carreteras es común esto. Y es común tener en cuenta que aquí yo no tengo hacia un lado, por lo general tengo un abismo. Y por lo tanto estoy restringido en cuanto a la cimentación de ese muro, en cuanto a la estabilidad de ese muro. ¿Cómo le pongo yo aquí un muro cuya pata entre mitad para adentro y mitad para afuera? Si afuera es un abismo, si afuera es una quebrada. Y entonces aparecen dos tipos de muro de contención. Dentro de los muros en voladizo o dentro de los muros con contrafuertes. Aparecen no sé, compadre. un muro de contención sin punta y un muro de contención sin talón. Este muro de acá, que no tiene talón, se autosoporta. ¿Por qué? Porque el peso del relleno que yo le voy a poner acá va a generar un peso más el peso del propio del muro de contención versus el rozamiento. Yo voy a tener ahí una estabilidad de ese muro. Nos aparecen dos variantes: el muro sin punta y el muro sin talón. Si yo tengo un túnel o un medio túnel, este elemento de acá va a ser un muro de contención. Si yo tengo una presa o una represa de agua o un reservorio, la estructura de sostenimiento va a ser un muro de contención, que puede ser de tierra, que puede ser de concreto, que puede ser derecho, que puede ser curvo. Normalmente son de tierra, porque son más baratas. ¿No es cierto? Tinajones, olmos, sus presas son de tierra. Un corazón de un material impermeable y porcilloso, y la parte exterior de un material tipo grava, tipo piedra, para que la ola misma, porque el reservorio va a ser grande, va a estar sometido a viento y el agua va a tener olas, no lo socave. Yo no lo puedo hacer todo de material fino. El corazón lo hago de arcilla. Sabemos que la arcilla es un material impermeable. Si yo tengo en la esquina de mi casa que no la barro una semana, voy a ver que ahí hay un poquito de polvo, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando le echas agua? El agua viene, va y se forma bolitas y se corre. ¿Por qué? Porque ese polvo es un material muy fino, es un material impermeable. Así funciona la arcilla. Tú la pones dentro del corazón de la presa, viene el agua y no la traspasa, y por lo tanto no se filtra hacia el otro lado. Pero si yo hago toda la presa de ese material, la parte superficial va a estar en contacto con el agua en movimiento, porque se generan olas y va a comenzar a llevarse esta arcilla. Por eso es que la parte exterior está forrada, ya sea con bloques de concreto o ya sea con material tipo roca. ¿Puede ser derecha o puede ser en arco? Sí. ¿Por qué la hago normalmente la presa en arco? La hago en arco porque ustedes saben que si yo tengo un elemento plano y la someto a empuje, va a haber un flector tremendo, ¿cierto? Pero también sé la propiedad del arco. La propiedad del arco es que cuando yo le pongo una carga distribuida, trabaja solamente en compresión. Y en compresión el concreto está feliz. Entonces ahora tengo el empuje y tengo la presa en forma curva. ¿Qué va a hacer el agua? Lo va a comprimir. Por eso es que la presa, cuando la hago de concreto, normalmente la hago en forma de arco.
Es el mismo principio del arco del techo, sino que ahora lo estoy en el techo que tengo, la acción de la gravedad, del peso propio, más el viento que sube o baja. Horizontalmente, ¿qué tengo? En la presa de arco, tengo el empuje de agua. Y el empuje de agua va a trabajar aquí. ¿Qué va a hacer? Lo va a comprimir el arco. Pero lo puedo hacer si los dos costados son rocosos. Para que me aguante las grandes compresiones. Si lo voy a hacer en un suelo blando con una capacidad portante de 0,7 y le voy a poner aquí, cuando venga el empuje del agua se va a llevar con todo el costado. Si yo tengo que diseñar un malecón, una obra portuaria, tengo necesariamente que trabajarla con un muro de contención. Uno de los problemas aquí del muro de contención es que yo tengo la erosión de este mar que va a estar golpeando. Y entonces, entre poner aquí un concreto de alta resistencia y que me contrarreste la erosión, el agua de mar, si tú la agarras, ¿qué cosa tiene? Tiene partículas de arena en suspensión. Es como si estuviera lija y lija todos los días. Por eso es que normalmente se diseña el muro de contención y se le pone una capa de enrocado para que lo proteja. De esa manera protejo el concreto. Si el enrocado es destruido, se lo llevo, cambio el enrocado que me sale más barato, pero no tengo el problema de la erosión constante que va a pasar con este muro. Esto en condiciones normales. Pero si viene un maremoto, si viene un tsunami, tengo que considerar en cuánto se va a incrementar esta presión. En condiciones normales, yo puedo decir, el empuje de esta agua contra este muro, tomo el nivel de marea alta, profundidad y saco la presión. ¿Cierto? Y la puedo decir, esta es una presión estática o equivalente a una estática. ¿Cuál es el límite entre considerar una carga estática y una carga dinámica? El límite tiene que ver con la deformación que origina y con la velocidad. Si la velocidad de aplicación es lenta, se puede considerar estática. Si la deformación que origina es casi igual que la que origina la carga en condiciones estáticas, se puede considerar estática. Pero si la fuerza se aplica muy rápidamente, en muy corto tiempo, tiene que considerarse dinámica. Si la deformación que origina, si la vibración que origina es mayor que la estática va a ser P sobre K. Pero si yo calculo la deformación de esa carga dinámica y resulta mayor, quiere decir que la carga ha logrado amplificar el desplazamiento estático. La tengo que considerar dinámica. Y eso ya tiene que ver con el tipo de frecuencias, que tiene este elemento. Si la frecuencia de este elemento es consistente o igual que la frecuencia de la carga actuante, me voy a originar ¿qué problemas? Me voy a originar grandes desplazamientos. Entonces, si esto lo pongo más rígido que esto, la frecuencia de esto disminuye y bueno, ya es cuestión de decidir. Pero aquí yo tengo que prever dos cosas. En condiciones normales, donde hay un oleaje normal, y en condiciones de tsunami. Esa es una propuesta que, bueno, tiene una tesis de un chico que ya tiene años aquí, bueno, tiene como 2 años haciendo la tesis, y no sale no porque la tesis no esté lista para salir, sino que él está preocupado más en hacer hijos que terminar la tesis. Cada vez que viene y trae su tesis para que la revisen ya al final para pedir fecha, y cuando le pregunto cuántos hijos tiene, ya tiene uno más. No, la propuesta de él es modificar, incluir dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones una obligatoriedad para que todas las casas frente al mar sea el diseño, así como nos pide el diseño por viento o por sismo, el que dé más. La propuesta de él es que las casas frente al mar sean diseñadas por tsunami y por sismo, y la que dé más. ¿No? Ha hecho una traducción de la norma chilena, de la norma japonesa, de la norma americana, y cogió también la norma chilena. Compara las tres y las aplica a 5 edificios de la zona de Pimentel. Ha tenido que ser un histórico de las olas. Ha sacado que la ola probable más alta que se produzca en Pimentel es de algo de 8 metros y hace el diseño para esa ola, ¿no? Ha buscado en los reglamentos, ha buscado en la teoría cómo se amplifica la ola en función de la velocidad. Cuando hay un tsunami, la velocidad y la altura de esta onda se incrementan. Y entonces, esta presión, que es P por peso específico por profundidad,
se incrementa y el diseño ahora resulta de que es más crítico considerando tsunami. Y una serie de consideraciones más que piden las normas, ¿no? Cuando tú diseñas, cuando hay tsunami, pues todas las embarcaciones que están en la playa, todas las laderas que están, todas las camionetas que están, las va a tirar contra la fachada. Y posiblemente rompa alguna columna de fachada. La norma para tsunamis te obliga a que tu edificio lo corras en condiciones normales y que luego asumas de que una columna se cayó. Y tu edificio no se debe caer. O sea, se destrozó por el impacto de una embarcación. Lo que llaman ellos la verificación por impacto de escombros. Dependiendo de qué cosa hay. Por ejemplo, si diseñamos una obra portuaria en el Callao, pues el Callao está lleno de contenedores. El escombro o el objeto de mayor peso que voy a encontrar ahí va a ser un contenedor cargado. En cambio, si hago un diseño por tsunamis frente a la costa de Pimentel, el escombro más pesado, ¿qué va a ser? Un caballito. Porque no vas a encontrar lanchas frente a Pimentel. Sí, pero en el estacionamiento, en el malecón se cuadran carros. Entonces el escombro más grande es una camioneta. Pero si hago el mismo diseño frente a la costa de Santa Rosa, ahí sí voy a encontrar botes más largos. Entonces es toda una historia de esto de aquí. Aquí también tengo que tener que ver el diseño del muro de contención. Es una obra portuaria, uno de estos criaderos de langostinos, que normalmente están pegados a la pista, son unas pozas en las cuales se almacena agua dulce y agua de mar, y el langostino vive por acá. Esto de aquí tiene que ser un muro de contención, aparte de que tiene que ser impermeable. Sobre esto hay una guía, porque acá veo yo la máquina que está acá. Acá tengo un ejemplo de un muro de contención que no puede crecer hacia el otro lado y solamente está como una pata para mover. Es más, esto está como vereda. Fíjate que estaba haciéndose después del muro. La cimentación del muro está más abajo. Una piscina. Las paredes de una piscina es un muro de contención. Una altura de 1,50 m. ¿Y qué tiene? ¿Por qué no le pongo un muro de gravedad? ¿Qué le podría poner un muro de gravedad? Pero en la piscina, ¿qué tengo que preocuparme? Tengo que preocuparme que no filtre. Y si quiero que no filtre, tengo que tener un control de fisuras. La fisura no puede ser más grande que cierto límite. Cuando han visto concreto 1, hay el ancho de fisuras, ¿cierto? Entonces, aquí, por eso es que no le pongo un muro de gravedad, sino le pongo un muro de concreto armado para controlar fisuras. ¿Pero le pudiera poner? Sí. Por ejemplo, alguno de ustedes se fue a este sitio que se llama la Casa Zipán. Es un lugar campestre que tiene el Maracos. La Casa Zipán está en una chacra para ir a Santú. En una chacra, ¿qué ha hecho el dueño? Ha hecho un hueco y ha hecho una piscina. ¿Y la piscina qué tiene? Es una poza y todo el costado es un muro de contención de piedra, de concreto ciclópico. El fondo es un falso piso, los muros de costado son un muro de contención y como no había agua, el río entra y sale por otro lado. Y al pasar por ahí, recircula el agua de la piscina. ¿Tengo problemas? No. Porque si le pongo un muro de contención, ¿qué va a pasar? Se filtra. Y si se filtra, al costado tengo chacras. Si se filtra, riega. Pero si estoy en una ciudad, si estoy metido dentro de un colegio, no le puedo poner un muro de gravedad. Le tengo que meter un muro de concreto armado. Independientemente de la forma que tenga, sea rectangular, sea tipo riñón, sea piscina con patera para los que tienen miedo. Una cisterna es un muro de contención. Porque va a tener el empuje del suelo. Y aquí el comportamiento va a variar. ¿En función de qué? En función de cómo va la tapa. Si tú ves esta estructura, mira, no hay prácticamente doblez para la tapa, ¿cierto? Eso quiere decir que en mi modelo el borde de esta cisterna debe ser libre. ¿Sí o no? A diferencia de que si esto tuviera doblez de pata para luego poner la tapa y vaciarla
y a tener una continuidad en la armadura, ahora mi muro, mi extremo, sería restringido. Arriba y abajo. ¿Cierto? Entonces, ojo que este mismo problema pasa con el sótano. Se restringe. Si yo tengo que diseñar una piscina, esto de aquí es equivalente a esto, ¿cierto? Si yo tengo que diseñar ¿cuál es la diferencia entre el comportamiento de este muro y el comportamiento de este? La deformación se restringe. La diferencia está ahí. Mientras este de acá Libre voladizo. es un voladizo, este tiene una restricción por el techo. ¿Cierto? Y por el techo, esto sube y baja. Pero hacia acá no se mueve. Por eso es que mi modelo va a ser este. No, ojo, no es esto. Porque si yo pongo esto, al muro lo estoy colgando. Yo caso al sótano lo estoy colgando en alguna parte del borde. No, ¿cierto? Mi apoyo tiene que ser un deslizante. Por la restricción del techo. ¿Cuál es la diferencia entre el momento flector de este y el momento flector de este? El momento flector de este y el momento flector de este, aparece aquí un momento positivo que acá no hay. Que baje el momento de abajo. Esto lo llamo momento 1 y momento 2. Resulta que el momento negativo 2 es menor que el momento negativo 1. ¿Sí o no? Porque ya sabemos nosotros, por tantos diagramas de momentos que hemos hecho, si esto de aquí, esto de aquí se da acá. ¿Sí o no? El valor es el mismo, pero al tener el positivo acá, este negativo baja. ¿Cierto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pero, ¿esto se va a cumplir toda la vida del muro? No. Porque cuando yo comience a construir el sótano, primero voy a hacer esto. Y después que va a hacer esto, recién voy a encofrar para ponerle el techo. Y recién voy a encofrar para irme arriba. ¿Sí o no? Eso quiere decir que este sótano pasa por dos etapas. Pasa primero por esta etapa y después pasa por esta etapa. ¿Cierto? Eso quiere decir que para mi diseño yo me debo llevar La verificación. este o este negativo. El M1 o el M2 me debo llevar. Me debo llevar este, ¿sí o no? Este no, porque va a ser menor. Y me tengo que llevar ese positivo, que acá no hay. ¿Cierto? Y luego que yo continúe construyendo, ¿qué va a pasar? Si yo comienzo a seguir construyendo, el diagrama de momentos, esta se va a variar.
Y ahora va a aparecer aquí un momento negativo superior. ¿No ves que el sótano y el primero van a estar conectados? Va a haber continuidad. ¿Sí o no? Entonces en mi diseño tiene que irse de los dos, este y este. ¿Estamos? Ese superior no existe en el primero cuando tengo solamente el sótano sin techo. Ese superior no existe cuando ya vacié el techo. Cuando comienzo a construir las columnas del primer piso y el techo del primero, aparece ese momento superior. Y por lo tanto, mi refuerzo tiene que ir para este de acá, que es el mayor negativo, que va a ser la etapa inicial de construcción del sótano, para este positivo, cuando ya tengo el techo listo, y para ese negativo superior, cuando estoy construyendo los pisos superiores. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ojo con eso. El otro punto es, aquí, la estructura ya no se va a deformar, ¿sí o no? Porque ya lo restringe el techo. Hasta antes de vaciarla, de vaciar el techo, sí se deforma. El costado del muro sí se desplaza, ¿cierto? Pero aquí ya no. Y más arriba tampoco. Ojo con eso, porque cuando calculemos el valor del empuje, hay un empuje cuando la punta se mueve, y que ustedes han visto en suelos como empuje activo y empuje pasivo, y hay un empuje cuando el suelo, cuando la punta del elemento ya no se mueve. Eso se llama empuje en reposo. Y son valores diferentes. Entonces, en suelos ustedes han visto el K activo y el K pasivo. Aquí aparece un K de reposo, que lo voy a tomar para el cálculo de ese diagrama. Acá lo voy a hacer con el activo y con el pasivo. Pero arriba lo voy a hacer ya con el K de reposo. Un canal, una bocatoma, un encauzamiento, una defensa ribereña, tiene que ver con muro de contención. Un sótano, ya hemos conversado algo sobre el sótano. Un sótano que si el muro continúa hacia arriba, puede servir como placa, ¿cierto? Muchas veces me dicen, que yo tengo una placa y me sale de 30 centímetros, pero mi muro de sótano me sale de 20, de 25. ¿Reduzco la placa? Ya no, pues si vienes con 30, ¿cómo la vas a reducir abajo? Si arriba, en los pisos superiores, por altura, por carga, te salió un muro de 30 y tu muro abajo tiene 25, pues sigue entrando con sus 30. Aparecerá tu muro de sótano con un nervio. Si mi columna viene de arriba de 60 por 60 y entra al sótano y el muro es de 25 por 25, de 25 de espesor, pues la columna sale como nervio. Ojo, un sótano no necesariamente implica una platea. Si trabajamos en Chiclayo, si trabajamos en Trujillo, si trabajamos en Piura, en Tumbes, que se caracterizan por ser terrenos agrícolas, si trabajamos en la zona de Surco, en Lima, si trabajamos en la zona de Chorrillos, en la zona de Higuereta, esos han sido terrenos agrícolas. Son del tipo arcilloso. En Surco, por Higuereta, pasa, no sé si ustedes han visto las noticias, pero por lo general, una vez al año se desborda el río Surco. Es un río que pasa por debajo de Surco. Pasa por la avenida Gamo, pasa por la avenida Tomás Marzano, atraviesa la ciudad, el centro de Lima.
Es un río muy antiguo, que está canalizado. Está canalizado como si fuera la sequía con tapa, es una sección grandaza, tiene como 3 metros de ancho y de altura tiene como cerca de 1,5 metros. Y entonces, esas zonas son propensas a que haya inundaciones por la presencia de ese río. Si tú haces un pozo en Lima, el agua la vas a encontrar a 40, 50 metros. Entonces, yo pongo en Chiclayo, o en Trujillo, o en Piura, una platea en mi sótano, ¿por qué? Primero, porque el nivel freático está muy superficial, 1,50 m, 1,80 m. Y si yo pongo mi sótano y le pongo otro tipo de cimentación, una platea, una cimentación corrida, en la cual hay la posibilidad de que el agua se meta, pues va a tener un lugar de sótano, va a tener una piscina. ¿Cierto? Por eso es que si yo hago un sótano en Chiclayo, le pongo una platea. Pero si yo tengo que hacer un sótano para una zona de Lima, el centro histórico de Lima, una zona de Jesús María, una zona del Lince, el nivel freático pues está a unos 40 metros. El suelo que sale es un suelo granular. Capacidades portantes 2.5, 3, 4 kilos sobre centímetro cuadrado. Un edificio de 6, 7 niveles me sale con zapata. Y encima, como la norma dice, si el suelo es blando y la zona es sísmica, se recomienda que se conecte con vigas. En Lima, en el centro histórico, en la zona del Lince, en la zona de Jesús María, en la zona del Rima, ¿el suelo es una zona sísmica? Sí. ¿Pero es un suelo blando? No. Entonces, yo me puedo salir de la obligación de ponerle vigas de conexión. Yo puedo poner ahí zapatas aisladas. Porque mi hipótesis de una cimentación empotrada es válida. ¿No ves que el suelo es rígido? Y si yo tengo que hacer un sótano, no necesariamente le pongo una platea. Porque no tengo necesidad. Suelo duro, por área no la necesito. Por nivel freático, 40 metros, 50 metros, no lo necesito. Entonces yo puedo hacer un sótano sin necesidad de meter una platea. El muro de contención sí lo tengo que tener, porque hay un empuje de suelos, hay una estructura que necesito yo que sostenga para que no se derrumbe. ¿Correcto? Ahora, eso no solamente pasa en Lima, va a depender de varios sitios. Mira, por ejemplo, hay una tesis de un mercado en Chachapoyas. Chachapoyas, el mercado actual está pues dentro de la ciudad. Todo el mercado está aquí, los ambulantes están afuera, peor que el mercado modelo. Y entonces, la zona para el futuro mercado ya no está ahí. Como no había terrenos, la municipalidad tiene un terreno en una de las salidas de Chachapoyas. Un terreno grande, pero que está a la ladera de un cerro y está sobre la ciudad. Está, por decir, 20 metros arriba de la ciudad. O sea, la ciudad no es plana, es inclinada, y subiendo más o menos unos 20 metros de diferencia, ahí está el terreno destinado para eso. Y hay una carretera que sube hacia el lado. Ahí el proyecto de tesis, o la tesis, habla de un mercado de 4 niveles, si mal no recuerdo, 3 o 4 niveles. En un primer momento se pensó en colocar sótano, platea, porque como está en una zona inclinada, corta, porque toda la parte de abajo son estacionamientos, corta medio cerro, y eso lo utiliza como estacionamiento. Y el mercado comienza a partir del nivel más arriba. Cuando se hace el cálculo, por áreas y por capacidad portante votó 2.5, es una ladera de un cerro granular. 2.5, nivel freático, 30 metros. En la ciudad, el agua está a 5 o 6 metros. Pero en ese cerro, como está 20 metros más arriba, nivel freático, 30 metros. No hay necesidad de colocar sótano. Y eso está con zapatas, con vigas de conexión. ¿No? Esa tesis, el chiste no es eso, sino el chiste es que, como es un gran mercado, lo que pide arquitectura son luces grandes de 20 metros por 20 metros sin columnas. Y entonces el techo está trabajado con una estructura, en la parte inferior está con unos encasetonados, losas nervadas en 2 direcciones para cubrir esos 20 metros. Y en el último nivel, lo que tiene en el último nivel es una armadura metálica.
porque pide, como le digo, 20 metros, paños de 20 metros por 20 metros sin columnas. O sea, la tesis no se aceptó, no por la cimentación, sino se acepta por la luz grande y por la sobrecarga que es un mercado. Entonces, no siempre un sótano implica una platea, va a depender de las condiciones. Esta es una cisterna enterrada, hay un muro de contención, no hay continuación arriba, el momento arriba acá se reduce, básicamente mi sobrecarga. ¿Qué pasa con la cisterna enterrada? ¿Qué pasa con las estructuras enterradas? Voy a tener acción del sismo, más, menos. ¿Se han puesto a pensar en eso? No, porque en una edificación el sismo en la parte superior se modifica. Esto funciona como una maceta. Imaginemos una maceta sobre una cama de rueditas. Hay unas cuestiones que ponen como rueditas para mover las refrigeradoras, ¿cierto? Y hay unas que vienen para colocar las macetas. Entonces, imagínate esa cama con rueditas. Esto yo lo voy a borrar. Tengo que contar esto porque, si bien es cierto, va en más detalle en el curso de antisísmica, se van a encontrar con ese problema cuando analicen su edificación. Tengo aquí una maceta y esta maceta la pongo sobre un carrito y a este carrito le pongo ruedas. Y dentro de las ruedas, dentro de la maceta, rosadito. ¿Qué pasa cuando a esto yo le doy movimiento? Cuando a esto yo le doy movimiento para acá, esto camina para acá. Todo junto. La planta camina para acá. Pero, aparte de que camina para allá, Se desplaza. la planta se flexa. ¿Cierto? Por lo tanto, yo tengo dos movimientos. Tengo un movimiento S y tengo un movimiento R que es relativo. ¿Cierto? Tengo la maceta, la muevo por acá, la planta se mueve, pero aparte de esto, como esto es flexible, hace esto. Entonces tengo la suma de un movimiento de todo más un relativo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cierto o no es cierto? Aceleración 1 más aceleración 2. Eso quiere decir que hay una fuerza de inercia generada por los dos. Uno por el movimiento del suelo y el otro por el movimiento por la flexibilidad de la planta. ¿Cierto? Sí. La fuerza de inercia va a estar por los dos o por uno solo.
¿quién va a generar la fuerza de inercia? ¿Los dos? ¿Tanto el desplazamiento S como el X relativo o solamente el XR? ¿Cierto? Eso han visto en dinámica. Último capítulo de dinámica es eso, ¿sí o no? Que lo hayan hecho, que lo hayan expuesto, que haya sido su trabajo, no sé. Ese es el último capítulo de dinámica. Y de todo lo que han llevado en dinámica, el más importante es ese capítulo. Porque el resto que la ruedita cae, que rebote, eso no me interesa. Yo no hago estructuras que caen al suelo y rebotan. Que el carro viene, choca, rebota con tanta vez, tampoco yo no hago esas estructuras. Eso lo hace un mecánico. Que la rueda de la bicicleta camina para adelante y hay una peferita que va al revés. Que la biela hace esto. Eso es para el mecánico. El único capítulo que a mí me interesa como civil del curso de dinámica es el último, el sexto. Vibración. Y ese es el que no hacen. Porque eso se lo dan como trabajo para que pongan. Sí. Acuérdate que todos los libros de dinámica, así como todos los libros de estática y de resistencia, han sido hechos por mecánicos. Timochenko es mecánico, Hibel es mecánico, Motte es mecánico. Todos son mecánicos, no hay ningún libro de estática ni de dinámica hecho por civil. El único que conozco de estática y dinámica hecho por civil es el de Pedro Bando, que ya se murió y que nadie lo lee. El resto son hechos por mecánicos. Entonces, ese es el modelo, esa es la fuerza dinámica. La fuerza dinámica que en este caso va a ser la fuerza del sismo. Todo va a depender del sistema de referencia como el cual yo tome. Yo voy a tener aquí M por S2 puntos más el XR relativo de 2 puntos más C más el C por el X punto más el K por el X
miércoles. Si yo tuviera ese sistema, esa sería mi ecuación. ¿Cierto? Si yo digo, tengo un resorte amarrado, tengo una masa amarrada con un resorte, amarrada con un amortiguador sobre un carrito, lo jalo con una fuerza externa, eso es lo que ocurre. Si lo jalo con una fuerza externa, pero cuando viene un terremoto no hay una fuerza externa. ¿Sí o no? Eso quiere decir que el F de T no existe. No hay un terremoto, esto no hay. Y entonces, el que me va a generar mi fuerza de inercia va a ser este relativo. Por eso es que cuando ustedes hagan su análisis, lo modelen en el SAP y comienzan a repartir su sismo por alturas, no reparto fuerza de sismo al techo del sótano. Reparto de lo que sale del suelo para arriba. Al sótano no lo afecta la fuerza de sismo. Se mueve, es como la tierra con todo y maceta, tú mueves el carrito. La tierra está igualita. Lo que está que se baila en la maceta, ¿cierto? Pero la tierra no le pasa nada. Lo mismo pasa con el sótano. El sótano está enterrado. Lo que se mueve es la tierra. ¿O acaso han visto que cuando hay un terremoto se aparece un gigante arriba del compón y no mueve? No hay, eso es un artificio que se hace para solucionar ese problema. Y le ponemos las fuerzas arriba. Entonces, cuando tú tienes esto y mueves, agarra en tu casa y mueve la maceta así, que tu mamá te pegue. Y mira la tierra y mira si en la tierra se forma una fuerza de inercia. No, ¿cuál es la fuerza de inercia? Tú te metes a la combi y la combi le da para adelante y tú te vas para atrás. Y luego te vas para adelante. Esa es la fuerza de inercia, la que te hace retroceder, la que tiende a mantenerte en el reposo. Esa es la fuerza de inercia. Lo mismo pasa con el edificio. El edificio está acá, viene el terremoto y lo mueve con todo el suelo, y entonces el suelo quiere quedarse, el edificio quiere quedarse en su sitio y se retrocede. Y luego, por la misma elasticidad de la columna, regresa, y entonces eso es lo que le hace oscilar. Pero el suelo se mueve con todo, no se mueve, no hay fuerza de inercia, no hay. Y cuando hagas tu análisis estructural, si está bien modelado, mete tu edificio, analízalo, métele un section cut en el último piso y vas a encontrar fuerza cortante. Métele en el penúltimo y vas a encontrar más fuerza cortante. Métele en el primero y vas a encontrar mayor fuerza cortante. Métele en el sótano. ¡Wow! ¿Qué pasó? Ya no aumenta. Ya no aumenta y a veces hasta se reduce. ¿Por qué se reduce? Porque todo el cortante que venía acá arriba y que venía sumando cuando llega abajo, parte de ese cortante que tomaba solamente el concreto, ahora se lo llevan los resortitos, el balastro. Y entonces la fuerza de sismo comienza a ser transmitida al suelo, y cuando tú le metes el section cut a la estructura de concreto, tiene menos. Aquí tenía cortante 3, aquí tenía cortante 5, aquí tenía cortante 10, aquí tenía cortante 15. Corto el sótano y tiene 12. ¿Qué pasó? El resortito se está llevando por parte de la fuerza de sismo. Y si le mides el desplazamiento en el borde del sótano, entre el sótano y el terreno, ahí quiero medirle el desplazamiento, tengo. Ahora tengo desplazamiento ahí. Porque como el suelo del costado no es infinitamente rígido, es un resorte que lo estoy simulando duro, pero es un resorte, se deforma. Pero la fuerza de sismo se reduce. Agarra tu placa y cortas arriba, tiene cortante de 2. Corta más abajo, tiene cortante de 5. Más abajo, cortante de 10. Corto en el sótano. El primero tenía 12 y el corto en el sótano tiene 5. ¿Qué pasó?
¿Dónde se fue ese cortante? Ese cortante que venía en la placa y que venía tomando casi todo el cortante del edificio, al entrar al sótano, donde todo es concreto, las paredes del sótano le comienzan a ayudar a este pata. Este pata llega con la justa abajo, pero se encuentra con un montón de concreto aquí y se reparte. Entonces, dentro del sótano, la placa baja su cortante, baja su flector. Porque se reparte en todo el muro del sótano. Entonces, ojo con eso. A veces, ingeniero, yo repartí, pero nos falta cortante. ¿Cuánto cortante en la base? Porque eso es lo que voy a hacer. Dame tu cortante en la base. ¿Cuánto salió? Tu peso del edificio, vuelta te voy a preguntar. El 25%. ¿Cuánto tienes? Tengo 200 toneladas. Dame un section cut en el primero. 150. Te falta. Pero yo le he puesto. Y resulta que en el techo del sótano le has metido 50. El techo del sótano no lleva fuerza sísmica. Acuérdate que en el análisis estático, que es el que estamos haciendo, nosotros le asignamos y decimos en qué diafragma, ¿cierto? El primero no lleva, el del sótano no lleva. Por lo mismo que te estoy diciendo que se lo contó solo. Reparto recién a partir del techo del primero, del techo del segundo, del techo del tercero. La fórmula de la norma dice la altura del suelo para abajo, para arriba. No dice del suelo para abajo. Ingeniero, y si tengo semisótano, que es un semisótano, mitad enterrada, mitad arriba. Ah, ahí sí tengo. Porque el semisótano, su techo está aquí. Y ahora sí tengo movimiento relativo. En el sótano no, porque está acá. Y se mueve con todo y maceta. En el semisótano sí. Si voy a ponerle mi edificio, no sótano, sino semisótano, sí tengo fuerza sísmica. Ingeniero, ¿y en el mezanine? ¿Tendría fuerza sísmica en el mezanine? No. Por eso es que alguien trajo su cuadrito con mezanine y le dije, déjalo ahí. ¿Tendrá fuerza sísmica en el mezanine o no? Tiene, porque está arriba del nivel. Pero ojo, si yo corto las columnas del mezanine, ahí no se va a ir todo el cortante viene con todas las columnas. Si corto antes de llegar al techo del primero, voy a tener una fuerza sísmica. Y si corto a la altura del mezanine, voy a tener otra fuerza sísmica mayor. Entonces, en estructuras enterradas, no hay problema con el sismo. Hay un pequeño incremento. Cuando uno hace un análisis ya no estático, sino un análisis dinámico, aparece un pequeño incremento. Pero que luego, una vez que pasas el techo, se pierde. Pero es mínimo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? En el caso que yo analizo una estructura enterrada, por decir un canal, por decir una piscina, ¿cuál es mi condición más crítica? ¿Cuando está llevando agua o cuando está vacía? Mi condición más crítica en una estructura enterrada es cuando está vacía. Pero cuando es una estructura elevada, digas un reservorio arriba, una piscina arriba, es cuando está lleno. ¿Por qué es que mi condición más crítica es cuando está vacía? Porque yo tengo por un lado el empuje del suelo y por el otro lado el empuje del agua. Están iguales. Y entonces esto se contrarresta. No son iguales. Porque la presión del suelo tiene que ver con el peso específico del suelo. Y el peso específico del suelo siempre es mayor que el agua. Por eso que tú tienes un vaso de agua, le echas tierra y se cae abajo, se va al fondo. Un peso específico del suelo, 1,6, 1,8, 2 toneladas. Peso específico del agua, 1. Y entonces siempre el empuje del agua es menor. Pero si yo pongo los dos simultáneos, uno contrarresta parte del otro y el esfuerzo actuante que va a generar flector o cortante sobre este muro va a ser menor. Entonces las estructuras enterradas siempre se analizan en la condición vacías. Ojo, en el caso del agua del mar, nosotros estamos poco acostumbrados. Peso específico del agua, 1 tonelada, ¿cierto? Pero en el caso del agua de mar no es 1 tonelada. Si no recuerdo, es agua de 1,2. ¿Por qué? Porque es un agua con sal y es un agua con sólidos en suspensión arena. Vamos a repasar algo de mecánica de suelos que también se necesita aquí.
tenemos dos conceptos, el ángulo de reposo y el ángulo de fricción. Y en algunos artículos que están pegados en el matamorro de Google, dice que son iguales. No son iguales. El ángulo de reposo es el ángulo que vemos ahí cuando yo suelto un poco de arena y esta se queda estable. Ese es el ángulo de reposo. Me interesa conocer el ángulo de reposo ¿cuándo? Cuando tengo que hacer cortes para saber cuánto voy a cortar, cuánto voy a eliminar, ¿cierto? En cambio, el ángulo de fricción interna es una propiedad inherente al suelo. ¿Y dónde está la prueba de que son diferentes? De repente, en estado seco, pueden ser aproximadamente iguales. Si yo tengo una ruma de arena seca y mido su ángulo de reposo, posiblemente me dé alrededor de 30. Y si hago el estudio del suelo, me va a salir posiblemente alrededor de 30. Pero, ¿qué pasa cuando la arena está mojada? Cuando la arena está mojada, ¿yo puedo hacer un corte vertical o no? Sí, ¿cierto? Si yo mojo la arena en la playa, hago un hueco al filo de la orilla de la playa y hago un hueco, ¿me puedo tener mi talud vertical o no? Sí. Me voy a la parte seca, hago un hueco, ¿puedo tener un ángulo? No lo puedo tener. ¿Por qué? Porque está variando. El ángulo de reposo es susceptible al contenido de humedad. Si está húmeda, tengo un ángulo vertical. Pero si se seca, se chorrea y se desparrama. En cambio, el ángulo de fricción interna, no. Es el mismo estando seca o estando mojada. El ángulo de fricción se determina con un ensayo de corte o con un triaxial. Ya hemos visto creo que en cimentación les dije cómo se calcula. Si yo hago un ensayo de corte, antes que me olvide de esto, ojo, si yo tengo una estructura de retención, yo tengo aquí un empuje estático, pero cuando hay un sismo, eso se amplifica. Algo como que les conversaba el otro día, creo ustedes. Esto pesa 50 gramos. Si lo pongo aquí, pesa 50 gramos. Pero si lo suelto de aquí, cuando golpea, no golpea como 50. Golpea como 70, como 80. Y luego, deforma como 80. Pero luego se deforma y luego regresa y se queda como la deformación de 50. La deformación estática. ¿Cierto? Eso mismo ocurre con el suelo. Cuando yo tengo el suelo en condiciones estáticas, voy a tener un valor del empuje. Pero cuando hay presencia del sismo, esta masa suelo de alguna manera tiende a deslizar. Y hay una amplificación. Amplificación que para el caso de los sótanos, que para el caso de las piscinas, de las cisternas, no se toma en cuenta. Pero en el caso de puentes sí se toma en cuenta. La norma nacional no habla. Si bien es cierto, la norma actual, la E050-2008, sí dice que hay que cuantificar ese empuje. Por efecto del sismo, existe una amplificación del empuje estático y se debe, mediante métodos reconocidos, considerar esa amplificación, dice. Y ahí lo deja. Sin embargo, si te vas a la norma de puentes, cuando lees la parte de estribos y estructuras de contención, los soportes de los puentes, sí te da una fórmula, te da varias fórmulas para magnificar eso. Una de ellas, la que más se utiliza, es la fórmula de Otake, ¿no? Que hace unos cálculos, plantea unos parámetros y sale un factor de amplificación dinámica. Eso fue una de las observaciones que le hicimos a una chica que hace una tesis sobre cimentaciones compensadas. Ya les hablé sobre la cimentación compensada cuando hablamos de cimentación, ¿cierto? Que origina que el cuneto suba. Y entonces le preguntaron, porque dentro de su tesis ella hace el análisis para un sótano y para 2 sótanos. Y entonces uno de los jurados le dijo, sí, pero si tengo 2 sótanos, ya la profundidad es considerable y debo tener en cuenta o no
la amplificación dinámica. Ella estuvo buscando cómo cuantificar esa amplificación dinámica y justamente en la mayoría de libros te habla de las varias fórmulas, pero le digo una de ellas, la más común, la de Otake. La forma de demostrar cómo está esto de aquí es un poco complejo. Pero el detalle con la fórmula resumida, con los datos, está en el libro, en el reglamento de puentes. Ahí está. Alternativas para considerar el empuje dinámico. Da como 3 alternativas. Y una de ellas es la fórmula esta que les digo. Cuando lo aplica para 2 sótanos, la amplificación no llegó ni siquiera al 10%. Para el caso de edificación. O sea, le puso los parámetros, le puso los valores y no le salió más que algo de menos del 10% fue la amplificación del empuje. ¿No? Entonces, hay que considerar ahí, en el caso de puentes, esa amplificación, sí. Un corte directo, el más simple es el corte directo, a ustedes lo han hecho en el laboratorio, una cajita, le ponen 2 cargas, lo mueven con diferentes presiones, 0,5 o 1.5 kilogramos a 1 centímetro cuadrado, 3 resultados, los dibujo, trazo una línea promedio, mido la cohesión, mido la fricción. Y si es un triaxial, es una celda de cristal o de policarbonato transparente, dentro de la cual tengo un tubo de suelo metido dentro de una funda de Heber y al costado de eso un fluido, normalmente un aceite viscoso transparente. Ese aceite viscoso le doy presión, simulo el confinamiento lateral del suelo, porque el suelo no está solito. Cuando yo tengo el suelo, pues debajo tengo presión por el costado, presión por los 4 lados, más arriba, ¿cierto? Entonces ese fluido lo que hace es simula la presión lateral, simula el confinamiento que tiene ese suelo. Por eso es que tienes un fluido con presión. Y luego, la triaxial lo que tiene son mangueras, conexiones. Y ahí simula el estado drenado, no drenado, drenado, drenado. Hay como 6 combinaciones para el triaxial. Dependiendo de cómo es tu suelo. En el corte directo, todo es drenado. Porque sea el suelo granular o sea el suelo arcilloso, yo le meto en 2 cápsulas y cuando le aprieto la presión, el agua se sale. ¿Cierto? Esté seco o esté saturado, el agua se sale. En cambio, en el otro no. Como tiene varias mangueras,
Si el suelo es granular, hablo 2 porque es más fácil que la presión se diluya. ¿No ves que es filtrante? Y si el suelo es arcilloso, cierro todas las mangueras para generar un no drenado. Eso hace que me den como 6 condiciones de cargas y entonces me salen esos circulitos. La tangente de esos circulitos me va a dar el ángulo de fricción y la cohesión. Ese ángulo de fricción es fijo. Ese dato es el que yo necesito para calcular el empuje. Ese no tiene que ver con el grado de saturación del suelo, eso no varía. Y los ángulos de fricción para suelos granulares normalmente andan alrededor de 30. Las arcillas tienen mucho más bajo, 5, 7, 8 grados, pero las arenas tienen en promedio 30, 28, 30, 36, por ahí andan los ángulos de fricción. Y el empuje, ese valor de fuerza E, está en función del ángulo de fricción. Va a depender entonces del suelo que yo tengo sosteniendo o del suelo que yo voy a colocar después de haber construido el muro. De eso va a depender el empuje que yo voy a tener. Por otro lado, si el suelo es impermeable, si yo digo voy a hacer mi muro y por andar chihuán lo voy a rellenar con el mismo suelo que saco, o en el caso del sótano o de la calzadura, yo no puedo cambiar el suelo del costado, ¿cierto? Yo corto, pongo mi calzadura y va a estar en contacto con el terreno natural. Si ese terreno natural es del tipo arcilloso, ¿cuál es la característica de los suelos arcillosos? Es susceptible a la humedad. Quiere decir que si el nivel freático sube o el nivel freático baja, el empuje va a variar, ¿cierto? Condición que yo la puedo controlar en los suelos granulares, porque como no son impermeables, yo le puedo proveer mecanismos de drenaje para que el nivel freático siempre lo tome abajo y mi valor de la presión sea más estable en mi cálculo. Es por eso que cuando uno hace una estructura de contención en la cual tengo la posibilidad de enconfrar las dos caras, dígase una piscina, dígase un canal, dígase una bocatoma, yo normalmente lo voy a rellenar con un suelo granular. ¿Para qué? Para controlar el drenaje, para controlar la presencia del nivel freático. Y de esa manera el valor de mi empuje permanezca prácticamente fijo. Mi cálculo no se mueva. Pero si yo, como les digo, por estar chihuán, lo relleno con suelo arcilloso, cuando el nivel freático suba, la presión va a variar. Cuando el nivel freático baje, la presión va a variar. Ah, no, ingeniero, pero va a poner drenajes. Pero igualito, que si el suelo es arcilloso, el drenaje no va a funcionar inmediatamente. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo que hacer un puente, si yo tengo que hacer una cisterna, si yo tengo que hacer una piscina, voy a preferir rellenar los costados del muro con un suelo granular, no con el suelo arcilloso que encuentro. Si el terreno es granular, uso el mismo. Taludes de reposo. Ojo, taludes de reposo me está dando ángulos de reposo. Y me dice condición no sumergido, condición sumergido. ¿Ves cómo varía? Ángulos de fricción interna. Ahora no interesa si está sumergido o no sumergido. Este es peso específico y esto es el ángulo de fricción. Va a depender simplemente de qué cosa es. Una arcilla, su ángulo de fricción menor que 30 grados. Un limo, una arena, más de 30. Hasta 46. La vez pasada, cuando estábamos criticando el estudio del suelo, una de las cosas que criticamos, ¿cuánto tiene de ángulo de fricción? Una arcilla con 30 grados. Este ensayo está mal. Una arena con 10 grados está mal. La diferencia en el comportamiento entre un limo y una arcilla salta justamente aquí.
el ángulo de fricción de... Los dos son finos, tanto la arcilla como el limo. Los dos son finos, los tamaños son del mismo diámetro. Pero, mire el ángulo de fricción de la arcilla. Es menos de 30, llega normalmente a 0. Y aún ahí está excesivo en esa tabla referencial. Sin embargo, el limo casi se codea con las arenas. El limo tiene un comportamiento muy similar al de las arenas finas. La arcilla no. Por eso cuando hablamos de licuefacción, el reglamento habla de que hay que chequear la licuefacción en suelos granulares y en limos. El limo es como un polvo de arena. En el campo, los dos son finos. Si tú te vas a mirar el jardín, te vas a encontrar que tengo la duda, ¿es un limo o es una arcilla? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que hacía en el vidrio mis circulitos, poco de agua y la amaso. Si se comporta como una plastelina, es una arcilla. Si cuando la manipulo como una plastelina se desarma, es un limo. El color no necesariamente me marca la diferencia, porque hay arcillas desde blancas hasta negras, igual con los limos. Esto ya lo hemos visto ahorita. Existen tablas de correlación mediante las cuales yo voy con el N del SPT, yo puedo sacar el ángulo de fricción y las tablas son diferentes. Ojo, mira, para una arcilla con 4 golpes, el ángulo de fricción anda de 2 grados. Sin embargo, en una arena con 4 golpes, el ángulo de fricción es 28. A veces nos llegan tesis a realizar, nos llevan estudios de suelo y dice, por el número de golpes el ángulo de fricción es tanto. Existen 2 tablas, una que dice en arcillas y una que dice en arenas. Si por error creo que son iguales y con una misma tabla clasifico el ángulo de fricción, me salen disparates. Mira aquí como te digo, para una arcilla con 4 grados, con 4 golpes, me sale ángulo de fricción entre 0 y 2 grados. Sin embargo, para una arena con 4 golpes, me sale 28. Y eso me va a variar completamente el cálculo. Lo mismo, cuando yo trabajo con SPT, las fórmulas para calcular capacidad portante, existen alrededor de 7 a 9 fórmulas para calcular capacidad portante para suelos arcillosos. Y existen otras 7 fórmulas para calcular capacidad portante para suelos granulares. No son las mismas. Un error grandazo que cometen ustedes. Se encuentran una fórmula y con eso quieren calcular tanto en arcilla como en arenas. Las fórmulas son diferentes. Las unidades son diferentes. Ingeniero, pero yo he hecho mi capacidad portante. Acá está con SPT. Y me sale para una arcilla 2 kilos. ¿Cómo te va a salir 2 kilos? Acá está mi fórmula. A ver tu fórmula. ¿Y en qué unidades está? Ah, no sé. Hay fórmulas que están en unidades inglesas, en pies. Hay fórmulas que están en unidades internacionales, en pascales. Y hay fórmulas que están en unidades métricas. Entonces, cuando use una fórmula de ese tipo, tengo que ver primeramente en qué unidades están. Así como cuando hablamos del balasto, ¿se acuerdan? Les dije, si la fórmula de balasto dice B más 30, esa fórmula está en centímetros. Si dice B más 0,3, esa fórmula está en metros. Y si dice B más 1, esa fórmula está en pies. Y entonces los factores cambian. Muchos no sé de dónde les han sacado esa teoría. Se van al suelo, sacan sus N golpes, de aquí sacan el ángulo de fricción y de aquí se regresan a terzaño. Eso no se puede hacer.
Si tú haces tu técnica del SPT para calcular tu capacidad portante, tienes que calcularla con las fórmulas en las cuales entra el N. Pero no puedes venir acá, sacar el ángulo de fricción interna de esta tabla de correlación, que ya es aproximada, ya tiene un error, ¿cierto? Y luego te la vas a llevar al Terzaghi y le vas a meter como dato un error, un dato con error. No puede ser. Lo que te va a salir de resultado ya es un completo disparate. Tú utilizas Terzaghi, Meyer o las fórmulas teóricas antiguas que hay, si es que haces un ensayo de corte o haces un triaxial. Y si te metes a hacer un SPT, lo tienes que calcular la capacidad portante con las 6 o 7 fórmulas que te da el SPT. De ahí tendré que descartar las que me salen muy disparatadas. Por decir, hago mi cálculo y con una fórmula me sale capacidad portante 0.3, con la otra me sale 0.7, con la otra me sale 0.72, con la otra me sale 0.75, con la otra me sale 0.68 y con la otra me sale 5. Ah, pues el que me salió 0.3 lo descarto porque está muy lejos. La que me salió 5 también la descarto. Me quedo solamente con el módulo central y de ahí saco promedio. Y si en un estrato yo tengo 5 golpes, 7 golpes, 15 golpes, 8 golpes, ¿con cuál analizo dentro de todo ese estrato? ¿Con el promedio de los golpes? No, lo que dice la técnica, lo que dice el que crea el método, que es Beck, dice, si en un estrato yo tengo diferentes lecturas de N para calcular mi capacidad portante, la calculo con el menor de las que obtuve en ese estrato, no con el promedio. Y el dato que entra aquí no es el N de campo, es el N corregido. El N de campo es el valor que yo voy, leo, cada 15 centímetros cuento los golpes. Pero eso está sujeto a varias correcciones, lleva como 5 correcciones. Estas tablas fueron creadas para un equipo. Y si tú utilizas, y normalmente creo que este equipo es americano, y si tú utilizas un equipo japonés, hay que aplicarle un factor de corrección. Porque el equipo ya tiene diferentes espesores, diferentes medidas. La misma pesa tiene diferente peso. Y si tú utilizas un equipo europeo, tienes que aplicarle un factor de corrección. Estos datos fueron calculados para una varilla de determinada longitud. Si tú utilizas diferente varilla, el N que yo saco con una varilla de 5 metros es muy diferente al N que yo voy a sacar con una varilla que tiene 10 metros de largo. Porque cuando yo le dé el golpe, la varilla de 10 metros va a vibrar más que el que tiene 4 o 5. Y por lo tanto lo tengo que corregir por longitud de la varilla. Aparte de eso, hay correcciones por agua y hay correcciones por sobrecarga. La corrección por sobrecarga está en función de la altura. El agua afecta los golpes solamente de los suelos granulares, no afecta los golpes de los suelos blandos y por lo tanto no se corrigen por agua. De igual manera, el efecto de la sobrecarga. ¿Por qué? Porque si yo hago un hueco en un suelo arenoso con agua, levanto, el hueco se cierra. Y cuando vengo a golpear, ya me varió el N. En cambio, si yo hago los golpes en un suelo blando, cuando yo saco la SPT para llevarme la muestra y vuelvo a hincar, el hueco sigue igualito. Porque como es impermeable, no se derrumba. Venga, no la hora. ¿Alguna pregunta ahí? Vamos a ver, un poquito.